con todos ustedes en esta tarde, que siempre es rico poder reunirnos y compartir. Claramente es distinto a lo que es cuando estamos juntos de forma presencial, pero poder tener esta oportunidad y de vernos a los que tienen la cámara encendida, a los que no, saludarlos, leer sus nombres. Veo estos nombres ahí, así que estamos muy agradecidos del Señor, muy contentos también por este trabajo y por todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada 15 días en esta reunión de jóvenes de la Asamblea de Concepción. Eh, Primera parte de esta reunión, estamos haciendo ciclos de predicación del Evangelio, así es que es lo que vamos a hacer en esta tarde, en esta primera parte. El Evangelio que es poder de Dios para salvación. Hay a todos nos ha pasado y hay una frase que también vamos a usar. De repente estamos tan desesperados por encontrar algo que muchas veces lo tenemos frente a nuestros ojos y somos incapaces de verlo. No lo vemos, está ahí, nos está ladrando, nos está hablando súper fuerte y miramos en todos lados frente a nosotros y no lo vemos, pero está ahí, al frente tuyo, al frente mío, está justo delante de tus ojos y tú no lo ves. O yo no lo veo. Al rato te das cuenta y dices, oye, ahí estaba, y no sé, no lo vi. Y hay una frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué lo digo? Porque el pasaje que quiero compartir con ustedes tiene que ver precisamente con uno de los sentidos. Uno de esos sentidos es la vista. Y la ausencia de lo llamamos ceguera. Y el relato que vamos a ver a continuación tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con un tipo de ceguera. En este caso es una ceguera física, pero que tiene una lección muchísimo más profunda que esto. No es el ciego de Juan 9, ese capítulo largo que habla de Juan capítulo 9, sino que es otro ciego que está en los evangelios sinópticos. Está Mateo, Marcos y Lucas, y la lectura de hoy está en el evangelio de Lucas, el capítulo número 18, al final del capítulo. Lucas capítulo número 18, al final del capítulo, en los versículos del 35 al 43. Los evangelios son relatos, y aquí este relato está secuenciado, está puesto de una manera muy cronológica en este evangelio. Han ocurrido otros eventos y lo que se describe aquí es que el Señor va entrando o va llegando a la ciudad de Jericó. En su camino, en su peregrinaje, en su avanzar, en su andar, rumbo a Jerusalén, rumbo a aquello que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra a cumplir su misión. Va pasando por Jerusalén, va pasando por Jericó, se dirige a Jerusalén, va en camino a Jerusalén, va entrando a la ciudad de Jericó, y a la entrada de esta ciudad hay una persona que está a la puerta, que está sentada, que está junto al camino y está mendigando. Esta persona tiene una característica, y esta persona es ciega, no ve. Dice el relato, versículo 35 del Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Otro sentido, al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo:
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se le trajese, que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Los otros evangelios hablan y dicen ahí: tu fe te ha salvado. Ojo, estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas. Tuve un accidente ahí con la Biblia, así que estoy con la versión de la Biblia de las Américas. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Hasta aquí en la lectura en esta tarde. Un ciego llamado Bartimeo. Ese era el nombre de este ciego que aparece acá. Bartimeo. No sabemos en qué momento quedó ciego, no sabemos qué características o qué circunstancias lo llevaron a este estado. No sabemos si nació ciego, no sabemos si realmente pudo haber ocurrido en el paso del tiempo. Pero aquí hay un ciego, hay una persona ciega, hay una persona que no ve. Físicamente no ve, físicamente está incapacitado, físicamente no tiene sus 5 sentidos, físicamente tiene 4 de sus sentidos. Y precisamente es uno de los sentidos que tiene, bueno, quizás un poco más desarrollado por las circunstancias obvias de su carencia física, es el oído. Las personas ciegas, socialmente hablando, eran personas que estaban incapacitadas. Las personas ciegas, socialmente hablando, en los tiempos de Jesús, eran personas que estaban segregadas, eran personas que eran marginados de la sociedad. Era un marginado de la sociedad. No había ningún sistema de cuidado para él, no había ningún sistema de previsión, no había ninguna persona que se preocupara de él, siendo que de una u otra forma Dios sí lo había establecido y sí había personas que debían ocuparse de estas personas. Sí habían leyes en la Escritura que daban y manifestaban que había que tener cuidado de estas personas que estaban incapacitadas, que había que tener cuidado de los marginados de la sociedad. Pero la palabra y lo que está declarando aquí es que esta persona estaba incapacitada. Esta persona es una persona marginada socialmente. Esta persona, el versículo número 35, declara y dice que estaba junto al camino mendigando. Estaba junto al camino mendigando porque no podía trabajar, porque no podía insertarse en una sociedad, porque no podía laborar y no podía sustentarse a sí mismo y a los que quizás estaban en su entorno. Por lo tanto, lo que estaba haciendo este hombre era mendigar. Un hombre ciego, un hombre incapacitado, un hombre que no, lo único que había en su vida, lo único que esta persona veía era oscuridad, físicamente hablando. Y destaco esto porque el propósito fundamental y de los milagros que vemos en la Escritura, este es el último milagro que el Señor relata o que este Evangelio relata. Y es trascendental porque el propósito de los milagros no era enfocar o enfatizar en la sanidad física de las personas. Y el Evangelio de Lucas tiene el propósito y tiene la finalidad de poner los ojos no en el milagro propiamente tal, entre comillas, no en la persona propiamente tal, sino en la persona que realiza el milagro. Enfatiza el poder de la persona que realiza este milagro. Pone los ojos en el autor de esta sanidad. Pone los ojos en el autor de este acontecimiento sobrenatural. Sin duda sobrenatural. Por lo tanto, tenemos una persona ciega. Tenemos una persona que es marginada. Tenemos una persona que socialmente
no es considerada por nadie. Tenemos una persona desamparada, total y absolutamente desamparada. Tenemos una persona que no es capaz de saber cómo se encuentra él en su aspecto físico. No tenemos una persona que no es capaz de verse a sí mismo, entre comillas, cómo está. Pero es una persona que tiene uno de sus sentidos físicos limitados. Porque lo que declara y lo que nos muestra después es que él escucha algo, escucha que se acerca y que pasaba una multitud. Y él pregunta, ¿qué era aquello? ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello que estaba ocurriendo? Está escuchando y él se da cuenta y él sabe porque ahí está probablemente todos los días, probablemente estaba sentado todos los días. Era una ciudad importante, Jericó. Era una ciudad importante, era una ciudad de tránsito. Era una ciudad de tránsito para la sociedad más influyente, entre comillas, dentro del pueblo de Israel. Era una ciudad que servía para que las personas fueran a Jerusalén. En este caso, muchos de los sacerdotes vivían en esta ciudad. Las personas religiosas vivían en esta ciudad y era de mucho tránsito para las personas religiosas de la ciudad entre Jerusalén y Jericó. De hecho, lo declaran unos capítulos más atrás, hablando y enseñándonos acerca de la misericordia, en el capítulo número 10 de este Evangelio. Y como les digo, era de tránsito y era una ciudad donde pasaban estos sacerdotes, era una ciudad también por donde transitaban probablemente los levitas, que eran las personas responsables, que eran las personas encargadas de cuidar, que eran las personas responsables y encargadas de nutrir al pueblo de forma espiritual. Ese era el llamado que tenían ellos. Eran las personas encargadas de compartir la palabra, eran las personas que Dios había establecido para que hablaran y enseñaran la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante y es notable destacar que nadie, incluso aquellas personas que Dios había dicho que se preocuparan de los desamparados, lo hacía. Una persona que estaba absolutamente desamparada, una persona que estaba a su suerte, en la calle, despreciada y menospreciada por una sociedad. Y estaba a la puerta de la ciudad, y estaban transitando las personas, y se acerca una multitud. Y esta persona curiosa estaba atenta a ver qué es lo que estaba ocurriendo y pregunta qué es lo que es eso, qué está ocurriendo, cuál es el alboroto que se está produciendo en este lugar. Y el alboroto que estaba ocurriendo en ese lugar y al escuchar a la multitud le dicen, ¿sabes qué? Es Jesús que se acerca. Es Jesús de Nazaret el que se está acercando a la ciudad. Y la reacción instantánea de esta persona es gritar. Dice, entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y habla de una emoción exultante. Precisamente, la sociedad lo que hace también con esta persona al sonido y al grito y a la exclamación es hacerlo callar. No lo consideran, lo hacen callar. Le dicen que guarde silencio. Y él no guarda silencio. Él grita mucho más fuerte. Por segunda vez. Y se destaca la emoción, se destaca el sentimiento que este ciego estaba expresándose. Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba mucho más fuerte. Es el énfasis que está en estos versículos. Al ver él quién era la persona que estaba acercándose, él grita. Y esto es destacable. Y esto es digno de considerar. ¿Por qué? Porque esta persona tenía una ceguera física. Esta persona estaba ciego físicamente. Al principio dijimos que uno de los propósitos de los milagros, y quizás el propósito fundamental del milagro, es exponer una necesidad espiritual. Más que una necesidad física. Hay una necesidad física, sin duda. Pero lo relevante, lo destacado en los milagros tiene que ver con la necesidad espiritual que hay detrás de esto. No es una enseñanza superficial respecto de lo extraordinario, que sin duda lo es, y lo sobrenatural que es, y lo poderoso que es, que una persona reciba la vista,
hay algo mucho más relevante, ya hay una necesidad mucho más importante que está siendo suplida en este capítulo, en este milagro, y una necesidad en esta persona. Hay una necesidad espiritual. Y se produce una ironía, y se produce una paradoja, porque este hombre está ciego físicamente hablando, no ve, pero otro de sus sentidos, el oído, lo tiene muy atento. Y él se da cuenta que la persona que está es Jesús, y él lo expresa y lo declara y lo muestra y le dice, hijo de David, 2 veces. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que esta persona está reconociendo con este título, con el título del hijo de David, lo que este hombre necesitado de salud física, de poder ver físicamente, lo que esta persona está reconociendo acá, es un título. Este título es el hijo de David. Y 2 veces lo grita vociferando, a viva voz, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que es digno de destacar en esta persona? ¿Qué es lo que es digno de destacar en este hombre? Bartimeo. Es que él está reconociendo, él está mostrando y él está declarando que Jesús de Nazaret, el hijo de David, es aquel que los profetas en la antigüedad habían declarado que vendría. Aquel que vendría a la tierra como Mesías. Lo que este hombre está declarando y lo que este hombre está mostrando y lo que está reconociendo es que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, es el Salvador prometido, es el Redentor prometido para la nación de Israel. Con esta doble exclamación, lo que los hombres trataron de acallar en este hombre muestra y reconoce que en Jesús es el Hijo de David, que lo que declaran los profetas en el libro de Isaías, el capítulo número 11, muestra y dice que es el Mesías. Eso es lo que está declarando acá y eso es lo que está reconociendo acá. Lo maravilloso de este evangelio es que es cronológico. Y si nosotros nos vamos unos par de versículos más atrás, y esta es la ironía más grande, porque unos versículos más atrás, en el párrafo anterior, entre el 31 y el 34, Jesús habla y anuncia por última vez su muerte. ¿Saben a quién? A sus discípulos. Les dice que era necesario, que él debía morir, que él tenía que morir, que él tenía que ir a la cruz, que él tenía que ser crucificado, tenía que derramar su sangre, que tenía que ser levantado en una cruz. ¿Y los discípulos qué es lo que hacen? Iban subiendo a Jerusalén. Pero ellos no comprendieron nada de esto. El 34, este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. No entendieron nada de lo que se les estaba diciendo. La persona discapacitada, la persona que estaba limitada, la persona que no veía nada, la persona que tenía una carencia física, era el ciego. Pero resulta que los discípulos previos no veían absolutamente nada, espiritualmente hablando, estaban ciegos. No entendían, no se daban cuenta. Pero este hombre ve algo que los discípulos no fueron capaces de ver. Y si seguimos un poquitito más atrás, está el relato de el joven rico. En ese relato, un hombre muy entendido de las escrituras viene y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le declara un montón de cosas. Y el Señor en un momento le dice, una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y heredarás la vida eterna. Resulta que Dios se les estaba manifestando, Dios le estaba declarando qué es lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y este hombre completamente cegado, ciego, en su corazón espiritualmente hablando, tampoco es capaz de reconocerlo, tampoco es capaz de darse cuenta quién está frente a sus ojos, lo tienen ahí frente a sus ojos. Le está hablando, están buscando, están queriendo ver a Jesús, están queriendo ver qué significa heredar la vida eterna, que están queriendo heredar la vida eterna y está frente a sus ojos y no lo ven. No lo ven, son incapaces de verlo. No es capaz de verlo. El joven rico no es capaz de verlo. Los discípulos no son capaces de verlo. Y lo que estas dos personas previas
a este hombre ciego llamado Bartimeo, espiritualmente hablando, están cegados y este hombre sí lo ve. Bartimeo sabe quién es Jesús, lo tiene frente a sus ojos, físicamente no lo puede ver, pero tiene el entendimiento y él lo ve con claridad. En medio de sus tinieblas él ve la luz, y la luz es Cristo, y la luz es Jesús, y la luz es el Hijo de David, es el Mesías prometido, que está frente a sus ojos. Por lo tanto, en los versículos 38 y 39, con este grito, con esta exclamación, lo que este hombre está reconociendo es que tiene una necesidad. Lo que este hombre está reconociendo y lo que está declarando y lo que está manifestando y lo que está expresando es una verdad total y absoluta. Y está reconociendo a Jesús como Mesías. Está diciendo que Jesús es el Mesías. El marginado de la sociedad está reconociendo que Jesús es el Mesías. Y el diálogo sigue. Y el diálogo sigue. Y en el versículo número 40 encontramos y declara lo que hace Jesús. Y Jesús se detiene. Jesús lo escucha. Jesús se detiene. Y lo que declara, y lo que muestra, y lo que pide es que lo traigan. Que lo acerquen a él. Este hombre era incapaz de acercarse por sus propios medios a Jesús. Aquellas personas, al hacerlo callar, lo estaban ignorando, lo estaban despreciando. Pero Jesús declara y le pide que lo traigan. Y esas mismas personas que estaban rodeando a Jesús, que estaban despreciando a esta persona, eran las personas que tenían que encargarse de tomarlo y traerlo hacia. Aquellos que lo ignoraban tienen que tomarlo y acercarlo a Jesús. Porque no se puede acercar, está incapacitado. Y Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Recibe la vista, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que está mostrando acá? Primero, una necesidad. Hay una necesidad de sanación, hay una necesidad de salvación, hay una necesidad espiritual. El sentido profundo de los milagros tiene que ver con expresar realidades espirituales. La realidad espiritual que nosotros tenemos que ver acá, que delante de Dios estamos ciegos espiritualmente. No vemos, estamos en tinieblas. Sin Cristo estamos en tinieblas. Y lo tenemos frente a nuestros ojos, y el Señor se manifiesta frente a nuestros ojos. Cada reunión, sábado tras sábado, martes, jueves, domingo. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se reveló, Dios se manifestó. Y se presenta frente a nuestros ojos. Y nosotros no lo vemos. Estamos ciegos espiritualmente. Y no lo vemos, y está ahí, está frente a tus ojos. O como el rico que lo ignora. ¿Por qué? Porque probablemente hay algo mucho más valioso en el corazón de este joven rico en los versículos previos. Los discípulos no quieren ver lo que tienen frente a sus ojos, es el Mesías, y no lo ven frente a sus ojos, pero este hombre sí lo ve. ¿Cuál es la lección? Lecciones de fe. Versículo 42, recibe la vista, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y es la fe lo que produce la restauración, es la confianza en Jesús y en el poder que tiene Jesús para sanar y en el poder que tiene Jesús para salvar. Parte con un milagro. En el capítulo número 1, un paralítico. Y Dios dice que tiene poder tanto para sanar como para perdonar pecados. Tiene el poder sobrenatural de hacerlo, tiene el poder sobrenatural de sanar una necesidad física y tiene el poder sobrenatural de salvar. Y es la fe a través de la obra de Cristo, y es la fe en la persona de Cristo, y es la fe en
este Mesías prometido, que por la gracia y misericordia de Dios puede ver, y él pide misericordia. Él clama y declara y pide que recobre la vista. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga a ti? Y el Señor le dice que recobre la vista. Que recobre la vista. Clama a Dios por misericordia, clama a Jesús por misericordia. Le dice, Señor, muestra misericordia. Muéstrame tu misericordia. Las personas que Dios había declarado y había establecido que mostraran misericordia, que mostraran el carácter de Cristo, eran los sacerdotes. Estos sacerdotes que pasaban todos los días, probablemente, o muchas veces en el mes o en el año, cruzaban desde Jerusalén hasta Jericó. Eran aquellos que tenían que encargarse de estas personas y mostrar misericordia. Probablemente este ciego les clamaba por misericordia y era ignorado. Los levitas probablemente también lo ignoraban. Y las personas comunes y silvestres, entre comillas, también lo ignoraban. Pero Jesús declara que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar a los marginados de la sociedad. Una de las señales que el Señor Jesucristo iba a hacer e iba a mostrar, declarando y diciendo que Él era el Mesías prometido, precisamente era sanar. Los paralíticos, los cojos, los ciegos, los mancos iban a ser sanados. Y uno de los propósitos de este milagro, mostrar la realidad espiritual, es mostrar que Él es el Mesías, que el Mesías iba a venir e iba a mostrar estas señales, que lo iban a mostrar a Él, que lo iban a declarar a Él, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como aquel que tenía que en un par de días más ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. Ese era Jesús de Nazaret, el hijo de David que está siendo declarado en este minuto. Y muchas veces nosotros que de alguna manera estamos llamados a mostrar esa luz de Cristo, a mostrar misericordia, ignoramos a los que están en nuestro alrededor, no mostrando misericordia. Uno de los actos más tremendos que nosotros podemos hacer precisamente con los que están a nuestro alrededor, es lo que estamos haciendo ahora, es hablarles del Evangelio, es hablarles de Cristo, que en Él hay redención, que en Él hay salvación, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que declara todo el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 15 habla que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tienes que reconocerte tú como pecador, como un necesitado. Tú tienes que clamar a Cristo por misericordia, tienes que declararlo y mostrarlo y reconocerlo a Él como el Mesías, como el Salvador, como el que había de venir a esta tierra para salvarte a ti, para salvarme a mí. Tienes que darte cuenta que estás ciego espiritualmente. Puedes ver, puedes tener una vista privilegiada. Puedes no usar lentes. Pero espiritualmente puedes que estés tan ciego como el rico que está antes. Puedes que estés tan ciego como los discípulos que no ven que el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Lo primero, tienes que reconocer tu necesidad espiritual. Lo primero es tienes que reconocer y humillar tu corazón y reconocerte en una necesidad de miseria. Tienes que verte tal como este ciego. A lo mejor tu orgullo no te deja. Nuestro orgullo no nos deja. Pero hay un milagro extraordinario acá. Y es la salvación de este hombre. Tenemos a un hombre en el versículo número 35 que estaba sentado. Y tenemos a un hombre en el versículo 43 que por la fe depositada en Cristo es sanado y es salvado. ¿Y por qué es salvado? Porque esta persona que estaba sentada en el versículo 35, en el versículo 43 vemos, ¿saben lo que está haciendo? Dice, y al instante recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios. ¿Saben lo que hizo el joven rico? Cuando Jesús le dijo que tenía que ir y vender todo lo que tenía, cuando Jesús le estaba abriendo y le estaba mostrando cuál era el tesoro de su corazón, ¿saben lo que hizo? Se alejó, se fue triste, se apartó caminando, estaba ahí frente a Jesús. Él se acercó a Jesús
y lo ve, y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, y esta persona se va. Y este hombre deposita su fe en Cristo, deposita su fe en Jesús, recibe la vista y sigue a Jesús. ¿Te das cuenta el contraste? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Dónde tienes tu confianza? ¿En quién tú estás depositando tu confianza? ¿En quién tú estás confiando? ¿Dónde tienes depositada tu fe? ¿Sabes lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Para que tú y yo recibiéramos la vista espiritual, para que tú y yo pudiéramos ver la luz, para que tú y yo podamos glorificar a Dios. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que sufrir las horas de tiniebla más densas y oscuras. Tuvo que soportar las tinieblas, tuvo que soportar aquello por lo que tú y yo debíamos pasar. Para que tú vieras, para que tú tuvieras la luz frente a tus ojos. El Señor Jesucristo en el libro de Juan declara, yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo tuvo que descender a las tinieblas más profundas, al infierno más profundo, para sufrir el juicio y el castigo que tú y yo merecíamos. Para que tú recibas la vista, para que tú puedas glorificar a Dios, para que tú puedas seguir a Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a seguir a Jesús? ¿Lo vas a reconocer a Él como tu Salvador? ¿O vas a confiar y vas a depositar tu fe en otras cosas que no son Cristo? ¿O vas a pensar que como tienes una vista privilegiada no necesitas de Jesús? Está frente a tus ojos. Por eso decía al principio. A veces nosotros buscamos cosas y las tenemos frente a nosotros y no lo vemos. Y no lo vemos y está frente a nosotros. La salvación está frente a tus ojos en este minuto. Estás ciego espiritualmente hablando. Y Cristo te ofrece la salvación y te dice, cree en mí. Yo sufrí las tinieblas, yo sufrí el infierno, yo sufrí aquello que tú y yo merecíamos. Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario para darte la vista a ti. Y no hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Eres ese ciego? ¿El que no quiere ver? ¿O eres el que se humilla? Aquel marginado que reconoce esa necesidad de misericordia, aquel marginado que ve y que reconoce en Jesús como el Mesías, aquel marginado que pide y clama a Cristo por misericordia y por su fe puesta en Cristo. Él recibe la vista, Él recibe la salvación, Él recibe la salvación del alma. Esa es la realidad espiritual. Tú y yo estamos ciegos, espiritualmente hablando. Y Cristo te ofrece la luz y la vida a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo para que recibas la vista de tu corazón, para que tu corazón se ilumine y para que sigas a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.